celebrar, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cantar a Él, que es dueño de todo cuanto existe. Celebremos su nombre, celebremos su reino, que es por siempre y para siempre. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, resucitó y por siempre reinará. Cristo vive, resucitó. Vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, resucitó y por siempre reinará. Cristo vive, resucitó. Vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, resucitó y por siempre reinará. Cristo vive, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Cristo vive, resucitó y por siempre reinará. Cristo vive, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de adoración a nuestro Señor de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Empezamos con esta hermosa alabanza de celebrar a Cristo y por eso estamos aquí para poderlo celebrar. Así es, nos da mucho gusto que nos dejen entrar a sus hogares, que nos dejen compartir con ustedes estos momentos en donde en comunión, como congregación, como hermanos en la fe, podamos alabar a nuestro Dios, adorarle y conocer más. El Señor nos plantea hoy un desafío muy interesante. Sean ustedes bienvenidos. Continuemos alabando a nuestro Dios. Alabemos, hermanos. Te amo, Dios, porque tus misericordias nuevas son y sostienen mi ser desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Cantaré la grandeza
de tu amor. Porque tú siempre has sido bueno, porque tú siempre has sido tan guiado por el valle del dolor, junto a mí tú has estado, te he conocido como padre, como un amigo fiel, y confiaré en la grandeza de tu amor. Siempre has sido bueno, porque tú siempre has sido tan fiel. Te alabaré con cada aliento y cantaré la grandeza de tu amor. Quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero envolverme en tus brazos de amor, ser transformada por ti. Que mis anhelos sean solo de ti, que mi pasión seas tú. Quiero vivir y
solo en ti. Yo quiero ser como tú. Hoy vengo rendida delante de ti. Te entrego mi vida, me postro ante ti. Son tuyas mis fuerzas, mi ser y mi voz. Haré lo que quieras, iré donde digas, mi Señor, mi Salvador. Hoy te doy toda mi vida, mi Señor. En tus manos mi vida, Señor, quiero entregarte mi ser. Quiero vivir para darte luz, solo a ti obedecer. Darte mis fuerzas en mi corazón, todo mi ser consagrar. Quiero seguir tus pisadas, Jesús, quiero andar en santidad. Hoy vengo rendida delante de ti. Te entrego mi vida, me postro ante ti. Son tuyas mis fuerzas, mi ser y mi voz. Haré lo que quieras, iré donde digas, mi Señor, mi Salvador. Hoy te doy toda mi vida, mi Señor. Hoy vengo rendida delante de ti. Te entrego mi vida, me postro ante ti. Son tuyas mis fuerzas, mi ser y mi voz. Haré lo que quieras, iré donde digas, mi Señor, mi Salvador. Hoy te doy toda mi vida, mi Señor. Mi Señor, mi vida es tuya. Yo soy tuya, yo soy tuya, mi Señor. Y así, hermanos, continuamos con este culto sin antes orar por nuestro país, ya que se acerca una fecha importante para los mexicanos. Y es por eso que nos tomamos este tiempo para poder orar por todos nuestros gobernantes, así como lo dicta la palabra de Dios. Septiembre es un mes que ha sido difícil. Hemos tenido
fenómenos meteorológicos, hemos tenido temblores, tenemos antecedentes de temblores en este mes, en 2017, en el 85. En fin, es un mes en donde también celebramos la independencia, el inicio de la guerra de independencia de nuestra patria, y también en septiembre se culminó la independencia. Pero pongamos a nuestro país en las manos de Dios. Así es, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por dejarnos estar aquí contigo, alabándote, adorándote, Señor, y te pedimos, Padre bendito, que seas con nuestro país, Señor, que seas con nosotros, que nos mires con misericordia. Te pedimos, Padre bendito, que les des sabiduría a las autoridades de los diferentes niveles, municipales, estatales, autoridades a nivel federal, en los diferentes poderes que hay, legislativo, ejecutivo, judicial. Los ponemos en tus manos, Señor, para que les dé sabiduría y para que sus decisiones sean conforme a tu palabra, Señor. Sé con ellos, bendícelos, cuídalos, guárdalos, danos paz, danos estabilidad, danos seguridad. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora escuchemos una alabanza muy acorde a estas fechas. Dale fe y esperanza a mi país, ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México. Con tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Buenas tardes, hermanos. Es tiempo de decir nuestra profesión de fe. Alcemos nuestra Biblia con la mano derecha, que puede ser digital o impresa, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones para que entendamos lo que tú nos quieres enseñar hoy por medio de nuestro pastor David Hernández. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Sean ustedes bienvenidos a este culto de adoración y de alabanza a nuestro Dios de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. No hay plazo que no se cumpla, no hay fecha que no llegue. Y hoy estamos arrancando con mucho gusto junto con nuestra iglesia madre, la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México y la red de iglesias Oreb a lo largo y ancho del país. Arrancamos la campaña Misión Jesucristo con un culto que podríamos llamar la búsqueda. La búsqueda más importante, más extravagante, más trascendente es de la que vamos a hablar. Les comparto con mucho gusto, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que esta semana también he iniciado mis labores docentes en la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, en la carrera de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria, con un enfoque diferente, y una de las materias que me toca impartir en esta nueva sede, que es San José Iturbide, Guanajuato, y en estos jóvenes que van ingresando a esta carrera nueva, es la de Cosmovisión. Y leyendo, precisamente preparándome para el culto y leyendo también para la materia que imparto, encontré que la cosmovisión, que es la manera en que uno se percibe, tanto en lo individual como en lo grupal, el lugar que ocupa uno en el universo, el lugar que ocupa uno en el mundo, la manera en cómo percibimos el universo y el mundo, todo está basado en la respuesta a 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? A través de los años, a través de la historia, las diferentes culturas han tratado de contestar estas 3 preguntas, y a través de esto es que se han generado las diferentes culturas. A través de esto es que se han generado las diferentes cosmovisiones, las diferentes maneras de ver el mundo, las diferentes maneras de enfrentar los retos, los problemas, los programas que se presentan, a veces sí programados, a veces sí como parte de una estructura social, y a veces situaciones que nos brincan a todos, situaciones inéditas como la que estamos viviendo actualmente, de esta situación de la pandemia que ha sacudido la estructura de toda la humanidad entera. Y en esta búsqueda de respuestas estaba yo meditando entre la cosmovisión que existe predominantemente en el mundo occidental y la cosmovisión cristiana. Y me decía yo, analizando mi propia vida, cómo era antes de conocer a Cristo y cómo es que mi cosmovisión cambió con mi encuentro con Jesucristo. Y ahora hasta me pareciera
fácil la respuesta a estas preguntas, principalmente a la tercera, ¿hacia dónde voy? Y es que en la humanidad hacemos crisis, principalmente en la adolescencia. Los adolescentes no saben a qué vinieron en este mundo y se llenan de cuestionamientos y de preguntas. ¿A qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi papel en este mundo y hacia dónde voy? Así que la respuesta de esto es trascendente. ¿Se pueden cambiar las cosmovisiones? Sí se pueden cambiar, por supuesto que se pueden cambiar. Y de hecho de esto se trata la misión Jesucristo, de cambiar la manera en que percibimos al mundo, la manera en que percibimos el universo, cuando conocemos de las maravillas de nuestro Dios, cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando conocemos lo que Dios ha querido revelarnos de Él mismo, porque para la mente humana sería imposible comprender la totalidad de un Dios que es eterno e infinito, que está en todo lugar, en todo momento, y sería imposible, pero Dios ha querido revelarse y Dios ha querido que emprendamos esta búsqueda de dar respuesta a las preguntas que como humanidad nos hemos planteado. Todo el mundo está buscando algo y a veces esa búsqueda es la que nos define. Todo el mundo está deseando algo, todo el mundo está buscando algo. Y podemos ver que en muchas ocasiones lo que nosotros buscamos es precisamente lo que nos define. Si a usted le preguntara en este momento, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué busca? ¿Qué está buscando en su vida? Muy probablemente esto le defina en su situación actual, en lo que ha sido y en lo que usted quiere para su vida. Todos buscamos algunos conocimientos, algunos bienes materiales, algunos buscamos tener pues una relación estable, una familia conformar. Hay incluso quienes buscan la muerte. Hay quienes no encuentran en este mundo razón alguna para continuar y resulta que quieren la muerte. Pero es eso lo que buscamos, lo que nos define la manera de ser y de hacer las cosas. Ahora bien, nosotros debemos de saber que lo verdaderamente valioso no se encuentra caminando en la calle y allí tirado. Lo verdaderamente valioso hay que intensificar la búsqueda. Hay que buscar intencionadamente. Hay que saber a quién preguntarle y hay que saber qué buscar. ¿Qué buscamos? Eso nos define. Y vamos a hablar de lo que nos dice el Evangelio de Juan, por ejemplo, en Juan 1, 38 y 39, que dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Los primeros discípulos tenían contacto con el Señor. El buscar el contacto, el ir tras Él, definió su vida. Ese momento fue trascendente, pero definió su vida y definió la manera en que fueron utilizados por Dios para definir la vida de las generaciones venideras. Definieron también su vida con una sencilla pregunta. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Y es que podían haber preguntado cosas diferentes o cosas distintas, pero quizás la sorpresa de la respuesta del Señor, que fue a su vez una pregunta. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué le contestaría usted a nuestro Señor Jesucristo si lo encontrara y le preguntara, ¿qué buscáis? De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, lo más valioso, lo que más vale la pena buscar es el reino de Dios. Además, nos dice en Mateo 13, 44 al 48, nos dice el Señor, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo,
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Vale la pena deshacernos de todo lo que hasta ahora somos por el reino de Dios? Yo creo que sí, vale la pena. Porque a veces nos aferramos a las cosas materiales, a veces nos aferramos a relaciones personales, interpersonales. Está muy de moda hablar de relaciones tóxicas y a veces nos aferramos a relaciones tóxicas aunque nos dañen. A veces nos aferramos a enfermedades como el tabaco, como el alcohol, como el consumo de drogas. Cierto, son enfermedades, pero también es cierto que la transformación que viene con Cristo puede erradicarlas de tajo. Así de tajo, sin lugar a dudas y sin puntos medios. En esta breve parábola, nuestro Señor Jesucristo nos habla de las características de su reino. El reino de Dios es un tesoro encontrado. El reino de Dios es la culminación de una búsqueda. El reino de Dios es la bendición más grande a la que podemos acceder en nuestra vida. Y por el reino de Dios vale la pena dejar cualquier otro valor. Y entonces con esto nos surge una duda, nos surge algo interesante. Bueno, si es un tesoro, si vale la pena dejar todo, si es una gran bendición, y cuando encontramos el reino de Dios no requerimos buscar otra cosa, porque no vamos a encontrar ninguna otra cosa más grande que esto. ¿Qué es el reino de Dios entonces? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, orándole al Padre en la oración modelo, le decía que venga tu reino, que se haga tu voluntad en el cielo como también en la tierra, como nos dice Mateo 6:10? En la primera frase nos explica con la segunda, que es más amplia, así que podemos decir que el reino de Dios también es el corazón de un hombre donde mora Cristo y donde es el soberano, el Rey. El reino de Dios es una comunidad en la tierra en donde se hace la voluntad de Dios, y el reino de Dios es la vida que Dios planeó para todos nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos confronta, como confrontó a estos primeros discípulos, con una pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y les reitero la pregunta: ¿qué le contestaría usted a Jesús ante esta pregunta? ¿Qué busca? El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1, versículo 35 al 42. Ahora ya escuchamos el versículo y el pasaje en un mayor contexto, más ampliado, para conocer esta situación. Tan el Señor sabía que la situación iba a cambiar definitivamente para estos hombres, que se atrevió a cambiarle de nombre a uno de ellos. Y para la cultura hebrea, el nombre era parte de las características. El nombre definía y mostraba quién era la persona. Y Andrés y Simón llegaron con Jesús, y a Simón le cambió el nombre, le dijo Cefas, que quiere decir
Pedro o piedra? El Señor les hizo esta importante pregunta porque quería confrontarlos con su propia identidad. Él sabía quiénes eran ellos, eran pescadores, pero deseaba que ellos se identificaran a sí mismos también. Que la respuesta de ellos a la pregunta del Señor de ¿qué buscáis? Les definiera. Porque esta pregunta, esto que les he también buscado confrontarlos consigo mismo y contestarle al Señor, esta pregunta puede ser diferente, planteada de manera distinta. Podríamos preguntar, ¿quién es usted? O podríamos preguntar, ¿a qué aspira? ¿Qué es lo que más desea? ¿Qué es a lo que realmente está buscando? ¿Qué desea de la vida? ¿Por qué trabaja? ¿Para qué hace lo que hace? ¿Qué le quita el sueño? ¿Qué le causa angustia? ¿Qué le desvela? ¿Qué le tiene pensando y pensando y pensando que no le deja ser ni vivir con tranquilidad ni estar en paz? ¿Qué es lo que le angustia? ¿Por qué unos están tan dispuestos para vivir a plenitud y otros parecen estar dispuestos a morir en cada momento? Y es que nuestra identidad depende de lo que buscamos. Aunque en las cosas cotidianas podríamos aplicar esto, si la pregunta fuera trascendente, si nosotros le preguntáramos, hablando de mis alumnos de este primer semestre de medicina, ¿ustedes qué quieren ser? Es una pregunta que les puede definir, porque algunos de ellos quizás quieran decir, quiero ser un epidemiólogo, como a estos que hemos visto presentando en la televisión estadísticas y hablando sobre esta cuestión de la pandemia y de las vacunas. Pero habrá quien diga, yo quiero ser cirujano y su lugar no sea más que en el quirófano. Así que lo que respondan a la pregunta de qué buscan define en mucha manera, y no porque la boca tenga poder, sino porque nos dice desde su propia y cosmovisión qué es la respuesta a esas tres preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy ahora? ¿Y hacia dónde voy? Algunos nos definimos a los seres humanos como un animal racional. Nos definen así, como un animal racional. Y sin embargo encontramos que también en muchos animales hay pensamientos estructurados, sentimientos, y cuando los empezamos a ver diferente, los empezamos a tratar diferente a los animales. Muy pomposamente, de manera muy narcisista, nos hemos llamado a nosotros mismos como humanidad Homo sapiens, es decir, el hombre sabio. Y muchas veces en la cotidianidad nos enfrentamos a que esto no queda más que únicamente en un nombre. ¿Vivir para qué? Vivir para comer, dormir, trabajar para eso, para tener dinero para los pasajes, para seguir trabajando y trabajar para gastarnos el tiempo, o ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que podemos aportar? ¿En qué podemos dejar huella? ¿O en qué podemos pasar intrascendentes? Todo esto podemos nosotros preguntárnoslo desde nuestra visión meramente humanista, que está muy en boga en estos días, que está muy de moda el querer poner al hombre en el centro del universo, y en esa cosmovisión todo lo demás no tiene importancia, es el hombre mismo. O bien podemos verlo desde la perspectiva de cómo nos mira Jesús, de cómo esta búsqueda nos define en relación, aunque suene redundante, en relación a nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos mira Jesús? Y cómo nos miramos y nos percibimos a nosotros mismos, dependiendo de lo que buscamos. Porque si alguien busca negar a Dios ahora, es un ciego. Si alguien busca tener un Dios a su manera, es un necio.
si alguien busca calmar su conciencia creyendo en algo, o en rituales, ese es simplemente un religioso. Si alguien busca la prosperidad económica por sobre todas las cosas, pues es un materialista, que hay algunos que incluso usan la religión. Si alguien busca presumir su espiritualidad, pues es un santurrón nada más. Si alguien busca dejar de sufrir, es un iluso, porque en la palabra de Dios no se promete eso. Nos dice la palabra de Dios, en la vida tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Confiad en quien ha vencido al mundo. Si hay alguien que busca tener reglas de comportamiento para salvarse, es un legalista que piensa que la salvación depende de él mismo y se pone una pesada carga sobre sus espaldas y, lo que es peor, sobre las espaldas de quienes lo oyen. Si hay alguien que busca saber cosas, bueno, pues probablemente esté buscando el saber humano y será simplemente un filósofo. Es más, si buscáramos contestar estas 3 preguntas de la cosmovisión, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Sin tomar en cuenta a Dios, estaríamos hablando únicamente del conocimiento humano y estaríamos perdiéndonos en la búsqueda. Si alguien busca tener relaciones interpersonales, lo define como alguien que está necesitado de amor y de cariño. Si alguien busca seguir la religión de la tradición, la que dicen me han impuesto, la que conocen solamente para no ofender a la gente de su entorno, aunque no les llene, probablemente sea un conformista. Y si alguien busca a través de lo que tiene en consideración de sí mismo, sentirse superior a los demás, y esto hablando inclusive en la cuestión religiosa, pues es un fanático. Pero si alguien busca tener una vida plena, una vida de verdad que llene más de las cosas en un solo aspecto, sino una vida plena en todos los aspectos y una vida que trascienda a la vida terrenal. Si alguien busca esto, debe relacionarse con Dios y entonces debe ser un cristiano. Los discípulos le respondieron asustados, quizás nunca esperaron que la primera cosa que tuvieran en interacción verbal con el maestro fuera una pregunta. A lo mejor les cayó de sorpresa y ellos no supieron bien qué preguntar, y lo que preguntaron fue, ¿dónde moras? Y la respuesta que tuvieron les definió, porque el Señor les mostró que no tenía siquiera dónde recostar su sien, pero que tenía mucho más que dar que lo que poseía. Porque podían haber sido otras preguntas. Si usted lo piensa bien, ¿qué le preguntaría? Decíamos, ¿qué le respondería Jesús a la pregunta de qué buscas? Pero ¿qué le preguntaría a usted si tuviera enfrente a nuestro Señor? ¿Qué sería lo primero que le preguntaría? En aquel tiempo los judíos, el pueblo hebreo, buscaba al Mesías, buscaban un Mesías político y militar que les liberara del yugo romano, pero lo estaban buscando. Entonces quizás hubiera sido más pertinente la pregunta, ¿tú eres el Mesías? O sabían, porque Juan les había dicho, Juan el Bautista es el Cordero de Dios, les habían dicho, Señor, ¿qué es lo que tú nos enseñas referente a Dios? ¿Qué es lo que tú nos propones? O hablando precisamente de la ocupación romana, Señor, ¿qué opinas de la ocupación romana? ¿Qué opinas de lo que dicen los fariseos? ¿Y qué opinas de lo que dicen los saduceos? ¿Qué opinas de la resurrección? Porque unos dicen que la hay, otros dicen que no. En fin, podrían haber preguntado miles de cosas y sin embargo así en el susto le dicen, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? En el fondo, sin embargo, expresaron la más grande búsqueda del ser humano. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde podemos encontrar a Dios? ¿Dónde podemos encontrar a Cristo? ¿Dónde moras?
¿Dónde te ubico? ¿Dónde te encuentras, Señor? ¿Cómo puedo llegar a ti? Y entonces, ¿cómo puedo establecer una relación contigo? Y entonces, ¿cómo puedo lograr pasar un tiempo contigo, Jesús? ¿Cómo puedo estar a tu lado? ¿Cómo puedo caminar a tu lado? ¿Cómo puedo seguir el mismo camino que tú sigues y que me indican? Y eso al final de cuentas era la respuesta a ser cristiano. Eso es ser cristiano. Es querer encontrarse personalmente con Dios. Es preguntarle a Jesús dónde mora y cómo podemos estar con Él. ¿Cómo podemos caminar con Él? ¿Cómo podemos seguir con Él? ¿Cuál es la voluntad de Él para nuestra vida? Y en esos casos, en esa trascendencia, es que en esa búsqueda nos puede dar la identidad que queremos. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, nos dice el propósito fundamental de ser cristiano y leemos: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Nos dice Marcos 3, del 13 al 15. Notemos el orden de las llamadas del llamamiento. Antes de enviarlos a predicar y de darles autoridad para sanar y echar fuera demonios, Él les demandó que estuviesen con Él. De hecho, todo lo demás, el ir a sanar, ir a predicar, expulsar demonios, es imposible si no se está primero con Él. Porque el cristianismo es conocer a Cristo, estar con Cristo y caminar con Cristo. Y nos dice la palabra de Dios, y se quedaron con Él. Era como la hora 10:00. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. La hora 9 es a las 3 de la tarde. Era la hora 10:00 y se quedaron con Él. Tomemos en cuenta que no había luz eléctrica, que eran peligrosos los caminos, que no había caminos pavimentados, que no había medio de transporte, y la gente se guardaba en sus casas alrededor del atardecer, anochecer. Así que a partir de las 4 de la tarde hasta la hora de la cena estuvieron con Él, convivieron con Él, le preguntaron a Él, y después ya me imagino que fue una velada extraordinaria, una velada en donde quizás ni durmieron, porque tenían el Señor enfrente, porque tenían las posibilidades de preguntar más cosas, no solamente el ¿dónde moras?, sino de preguntarle todo lo que quisieran. Y hemos visto en muchos pasajes a través de los devocionales el gusto que tenía Jesús por enseñar, por predicar, no solamente a las multitudes, sino en corto, así con los discípulos, de platicar así de persona a persona. Así que era importantísimo para Él aprovechar todo momento, todo sitio, todo lugar para poder enseñar. Pasaron la noche ahí con ellos mismos, y la explicación de Juan respecto al horario, más que darnos una justificación de su permanencia con el Señor, nos ayuda a entender que aquel encuentro fue el que definió y cambió la vida por completo de estas personas, de estos que se volvieron discípulos. Y Él recordaba, aún siendo anciano, cada detalle de esa experiencia que nos plasma en el Evangelio de Juan. Podemos tener muchas búsquedas honorables. Podemos buscar la sanidad matrimonial, que nuestro matrimonio sea armonioso. Podemos buscar estabilidad laboral. Podemos buscar estabilidad económica. Podemos buscar un hogar que satisfaga las necesidades de nuestra familia. Podemos buscar salud física. Podemos buscar preparación adecuada para nuestros hijos, etcétera. Todo eso es válido y es honorable, y es loable la gente que es responsable en ello. Pero son búsquedas que, aunque son importantes, no nos definen, como nos define sí la búsqueda fundamental y además básica de dar sentido a de dónde vengo, quién soy
y hacia dónde voy. Esa es la búsqueda fundamental. Lo trascendente es que busquemos a Dios, que busquemos conocerle a través de Jesucristo y que busquemos ser salvos, para que empezamos a tener aquí en la tierra, después del encuentro personal con Cristo, después de quedarnos como los discípulos, a morar con Él, a cenar con Él, a platicar con Él, a preguntarle, a conocerle y a vivirle. Esa es la búsqueda fundamental. Eso lo empezamos a hacer desde aquí, pero tiene trascendencia también para la vida eterna. El Señor dijo: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Nos dice Mateo 6, 31 al 34. El Señor nos está diciendo: la parte más importante de tu búsqueda debe ser la del reino de Dios. Porque todo lo demás podrá venir en añadidura, pero la parte trascendental para ti, para tu vida, lo que te define, lo que te da identidad, lo que te permite ubicarte en el cosmos, para tener una cosmovisión, es la búsqueda del reino de Dios. Y ahora nos queda claro, expliquemos de manera más sencilla qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como el Señor los está exhortando aquí en Mateo 6, 31 al 34. ¿Qué significa? Bueno, buscar primeramente el reino significa hacer del Señor, nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Rey en nuestro corazón. Que sea el soberano. Y el soberano no lo vamos a dejar fuera de la puerta, ni lo dejaríamos fuera de la casa si nos toca. Al soberano, al Rey, hay que dejarlo entrar a su casa, pero principalmente a su corazón, a su vida. Hay que dejarlo entrar. Dejémosle entrar y obedezcámosle como lo que es el Rey. Buscar primeramente el reino de Dios también significa tener comunión con Él. Y tener comunión quiere decir tener cosas en común. Que oremos, que leamos su palabra, que nos reunamos con otros cristianos. En forma física cuando se pueda, en forma presencial, pero que no dejemos de reunirnos también en una forma virtual. Que mientras la situación sanitaria no lo permita, no dejemos de todas maneras de congregarnos, de conectarnos a las diferentes actividades de las diferentes iglesias, de permanecer fieles a Dios y de permanecer fieles a su congregación. Significa vivir también la búsqueda del reino, vivir en cada instante en nuestra vida. Que el encuentro con Jesús se manifieste en todas las actividades de su vida. No se puede ser uno dentro del templo y otro fuera de. No se puede hablar de piedad, de misericordia y de amor dentro del templo y fuera del templo, comportarse con egoísmo, con egolatría, con narcisismo. No se puede ser dos personas. Es verdaderamente enfermizo, esquizofrénico, ser dos personas diferentes. Lo que el Señor nos pide es que seamos en común, que tengamos esa necesidad de ir adquiriendo el carácter de Cristo y que esta necesidad y este carácter se manifieste en todos los ámbitos de nuestra vida. Si es el Rey, tenemos que parecernos al Rey. Buscar primeramente el reino de Dios también significa vivir con Él en cada instante de nuestra vida. No olvidarme de Él, reconocerle en cada momento, en cada detalle, y que seamos agradecidos. ¿Y sabe qué? Quizás lo más importante es que disfrutemos a plenitud su presencia en nuestra vida.
No nos dice la palabra de Dios que se van a acabar los problemas, no nos dice que no vamos a tener pruebas, no nos dice que no vamos a tener dificultades. Es más, no nos dice que no vamos a tener pérdidas, pero las podemos vivir diferentes si las vivimos de la mano de Cristo. Así que lo más trascendente es que disfrutemos de su presencia en nuestra vida, que disfrutemos de su presencia en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, y que esas pérdidas, que esas dificultades, que esas pruebas, que esos problemas no los vivamos solos, sino tomados de la mano de Cristo, tomados de la mano del Señor, bajo el cobijo del Todopoderoso. Todo es distinto, todo se puede vivir de manera diferente. Así que lo que busquemos nos define. Definámonos como cristianos y busquémosle primeramente a Él y a su reino. ¿Qué otra situación nos da? Identidad, la búsqueda de lo que buscamos. La búsqueda nos da la razón de vivir. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 7 al 12. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pidiera pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pide. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Estamos culminando recién el sermón de la montaña. Nos falta a nosotros una predicación más, pero acabamos no hace mucho de verlo esto en la serie de sermones sobre el Sermón del Monte, y el Señor nos habla de eso. Se trata de vivir a plenitud y contrasta la bondad, la benignidad de Dios con la maldad humana, y nos dice, bueno, si ustedes que son como son, no son capaces de darle a vuestros hijos algo que les dañe, como una serpiente, como un escorpión, nos dice pasaje paralelo en otro evangelio sinóptico, pues mucho menos Dios. Tener la certeza, la seguridad que tenemos un Dios fiel que nos escucha, un Dios fiel que nos contesta, y que nos contesta de tres maneras diferentes, con un sí, con un no, o con un ahora no, no es el momento, pero que nos dé la sabiduría de poder comprender su respuesta, porque hay gente que se desespera, hay gente que no tiene confianza, hay gente que quiere que la respuesta de Dios sea a su manera, y si no se siente decepcionada, como si pudiéramos calificar a nuestro Dios. Y eso solamente si no tenemos la certeza de los atributos de Dios, quién es Dios, y también si no tenemos nuestra ubicación verdadera, qué somos realmente nosotros. Es de las cosas que se distorsionan con una visión netamente humanística, donde el hombre se pone en el centro y pretendemos que Dios obedezca o que escuche y responda conforme a nuestra voluntad. Pero eso no es lo que Dios nos pide. Se trata de sabernos ubicados en nuestro lugar, de sabernos desposeídos, de saber lo que somos, una minúscula partícula, un polvo en la galaxia, dice una hermosa alabanza de nuestro hermano Eli Gutiérrez, polvo en la galaxia, y Él el Todopoderoso, el Creador del universo. El Señor lo que busca es que le conozcamos y que por decisión le aceptemos. La exhortación del Señor incluye el reto también de ubicarnos en lo que somos, y esto implica el sabernos desposeídos, implica sabernos excluidos de la gracia de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, porque cuando dejamos de sentir esto, cuando pensamos que
ya somos salvos y nos olvidamos de esto, de que estamos desposeídos, pensamos que es por nosotros mismos o por nuestras obras. Dejamos de creer y dejamos de confiar y dejamos de depositar nuestra esperanza en Él. Esta sensación de desposeídos es algo que nos debe dar humildad y por lo tanto nos debe dar nuestro lugar en la relación con Dios. La exhortación del Señor incluye nuestra realidad también de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces también sabernos desposeídos, sabernos con una naturaleza pecaminosa y sabernos dependientes de Él en estos aspectos. La exhortación del Señor también implica el saberse una persona necesitada del conocimiento de Él, necesitada de la sabiduría de Él. Si alguien se siente sabio por sí mismo, nos dice el libro de los Proverbios, en muchos versículos, lo califica como necedad. Alguien necio es alguien poco sabio. Alguien que se sabe poco sabio es alguien que sabe que necesita de la sabiduría verdadera, que es la sabiduría que viene de Dios y que no nace de sí mismo. Así que la manera de no ser necio es sabiéndose desposeído intelectualmente también del conocimiento, saberse pecaminoso y saberse excluido de la gracia de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces sí saber que dependemos en todos los aspectos de Él y que tenemos que buscarle para dar las respuestas a nuestra conmovisión. Y tenemos que buscarle porque al final de cuentas se trata esto de una decisión, Alguien decía alguna vez para un cambio de turno en un hospital, decían, oye, te cambio de turno, te cambio de hospital, te cambio de servicio, de piso dentro de esto de aquí. Y decía, pues, ¿qué te parece si lo hacemos y lo podemos hacer de una vez? Tú me firmas. Y dijo, no, ¿sabes qué? Es que yo creo que no. Yo creo que tengo que consultarlo. Tengo que consultarlo con mi esposa y tengo que consultarlo con alguien más y probablemente sí y probablemente no. Alguien que esté con doblez, nos dice la palabra de Dios. Alguien que pueda decir hoy sí y mañana no algo. Es algo que no agrada al Señor. Sabernos desposeídos y permanentemente saber que dependemos de Dios nos hace que le busquemos permanentemente y nos hace que tomemos decisión de que la búsqueda no la orientemos a la mente humana, no la orientemos al conocimiento humano, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y en base a eso todo lo demás será por añadidura. El Señor nos reta, el Señor nos confronta con nuestra propia realidad y espera que tomemos una decisión. Aquellos discípulos podrían haber escuchado la respuesta, ¿a dónde moras? Y Él les hubiera podido haber dicho, en tal lado, y darse la vuelta e irse. Sin embargo, el Señor les hizo un reto que implica acción. Les dijo dos palabras, venid y ved. Venid implicaba seguirle y ved era aprender a conocer las maravillas de estar con Él. Y para eso, ¿qué creen que se necesita? Atrevimiento, arrojo, vencer el miedo, vencer la costumbre, vencer el tradicionalismo, vencer el humanismo que quiere poner al hombre por encima de Dios, vencer las tradiciones, vencer el legalismo que piensa que el hombre puede por sí mismo alcanzar la gloria, alcanzar la salvación y alcanzar la eternidad. El Señor nos confronta. La pregunta es, ¿qué buscas? Y la respuesta nos define. Nos define lo que buscamos, pero también nos define lo que respondemos. La búsqueda nos define. La respuesta a la búsqueda nos define también. ¿Qué buscamos? El Señor nos desafía a buscar primeramente el reino de Dios y nos desafía también a dar respuesta
al reino de Dios. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Busquemos primeramente a Jesús. Esta búsqueda nos puede dar identidad. Esta respuesta nos puede dar identidad. Es posible cambiar la cosmovisión. Los antropólogos, la gente que estudia sobre estos temas, nos habla de que somos un constructo, que lo que somos y lo que nos define viene desde la educación, el entorno económico, el entorno político, el entorno social, las características geográficas de dónde crecemos, dónde nos desarrollamos. Las decisiones previas nos van ubicando y nos dan una cosmovisión en la vida. Y hay quien dice que eso no se puede cambiar. Pero ¿sabe qué? Hay testimonios a lo largo de la historia de gente que ha tenido un encuentro personal con Dios y que ha tenido un encuentro personal y que le ha aceptado el reto de seguirle, que ha aceptado el reto de caminar con Él, que ha aceptado el reto de conocerle, de atender el llamado y de poder dar una respuesta. ¿Y saben qué? Hay testimonios de transformación de la vida de las personas. Hay transformación de la vida de comunidades enteras. Hay testimonios de transformación de la vida de ciudades enteras que se han entregado a Cristo y que han cambiado la manera de ser, la manera de hacer y la manera de vivir. ¿Usted aceptaría el reto primero de encontrarse con Cristo y después de responderle a esa pregunta, a ese desafío? ¿Qué buscáis? Buscad primero a Dios por medio de Jesucristo y aceptemos ser ciudadanos de su reino. Algunos pensarán, me voy a quedar aquí sentado esperando a que llegue el Señor y que toque a mi puerta. Pero hay algunos que han dicho, ¿saben qué? He aceptado este reto. Ha ocurrido ya en mi vida. Ya he tenido ese encuentro. Ya he aceptado al Señor como mi Salvador, mi suficiente y único Salvador. Le he entregado mi vida. ¿Y sabe qué? Ya la silla me incomoda. Ya no puedo permanecer pasivo, esperando a que el tiempo corra. Hoy siento la necesidad, dirán algunos, de compartir del Evangelio de Cristo, de compartir de Cristo. Que sean otras más las personas que puedan acceder al reino de Dios, a tener un encuentro personal con Cristo, a tener el desafío personal de seguirle, a buscar primeramente el reino. De eso se trata esta campaña, de que tengamos un encuentro personal con Cristo a través de varios mecanismos. El primero, que tengamos una vida devocional. A partir de mañana leeremos uno a uno cada capítulo, uno diario, durante 42 días, lo que el Señor nos quiere hablar en el libro Misión Jesucristo. En ese libro encontraremos detallado, de autoría principal del pastor Gilberto Gutiérrez y con la coautoría de otros pastores de la Red Oreb, encontraremos lo que Dios nos quiere decir. Y al final, esto lo podemos aterrizar en las respuestas o en la respuesta al desafío que nos da Dios y en la respuesta a quién soy, de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy. Como cristiano iniciaba yo esta plática diciendo, como cristiano puede ser que la respuesta sea fácil, que la respuesta sea mucho más sencilla de lo que era antes de su encuentro con Cristo, porque sé quién soy cristiano y sé a dónde voy con el Padre. Padre bendito, gracias Señor, gracias te damos por tu palabra hermosa, Señor, gracias por el desafío que nos plantea, Señor, como comunidad cristiana, Señor, gracias por el desafío personal, gracias porque tu misericordia es
grande y no te has fijado en la naturaleza en nosotros para rechazarnos, Señor, sino nos has aceptado como somos, con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestros defectos, con nuestra insignificancia, con lo corto que tenemos de mira, Señor, con nuestra necedad como seres humanos, Señor, que nos perdemos buscando otras cosas y no el reino trascendente de Dios. Y aún así, Señor, decidiste venir a la tierra, encarnarte, morir en la cruz por nuestros pecados y darnos la esperanza, el consuelo, la paz, la tranquilidad de que podemos reconciliarnos con el Padre a través de tu sangre preciosa, de tu sacrificio supremo en la cruz, que lo hiciste por amor a nosotros. Un amor inmerecido, pero tenemos hoy que responder a este reto, Señor, y queremos responderte como lo hizo el profeta Isaías. Heme aquí, Padre bendito, heme aquí. Y queremos que más personas conozcan de tu maravillosa gracia, de tu inmensa misericordia y de tu infinito amor, Señor, y que aprendan a conocerte, a conocer dónde moras y que te inviten a morar en su corazón. Gracias por tanto y tan inmerecido amor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así pues vamos a despedirnos alabando a nuestro Dios, con maravilloso Dios, hermoso Dios que nos plantea desafíos de vida eterna, que le responde. Despidamos con esta hermosa alabanza y con nuestra profesión de fe que nos dice la identidad que tenemos, que nos dice la cosmovisión que tenemos los cristianos. Le invitamos a sumarse, a ser ciudadano del reino de Dios. En medio de toda aflicción, somos más que vencedores por medio de Jesucristo quien nos amó. Que Dios les bendiga y les guarde. Feliz semana, felices fiestas patrias. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y despidámonos con esta alabanza. Recuerden que en las alabanzas también hay enseñanza. Así es. Ya. Decido seguirte, Dios, decido entregar mi corazón en muestra de adoración. Hoy decido cruzar el mar y andar en tu libertad, Jesús, cantando de tu verdad. Decido seguirte, Dios, decido entregar mi corazón en muestra de adoración. Hoy decido cruzar el mar y andar en tu libertad, Jesús, cantando de tu verdad. Y
nadie podrá detenerme. No daré un paso atrás y nadie podrá detenerme. No daré un paso atrás. Hoy decido seguirte, Dios. Decido entregar mi corazón en muestra de adoración. Hoy decido cruzar